Súper, súper. Aló, 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 aló. Ahí sí. ¿Cómo están, hermanos? Oh, se escuchó fuerte, ¿no? Bueno, Ángel me invitó a predicar. Yo soy pastor en Santiago, en una iglesia más o menos de 120 personas promedio. Llevo 2 años como pastor, así que soy nuevecito. Hay un pastor más viejito de experiencia también trabajando conmigo, así que doy las gracias a Ángel por darme este privilegio de poder predicar la palabra de Dios, que no es fácil, pero es animante y es desafiante también para nuestro corazón. Y cuando Ángel me invitó a predicar, yo no sabía qué predicar. Y pensaba que sería bueno predicar algo relacionado con las metas, de cuáles son nuestras metas en la vida. Estuvimos leyendo Santiago 1 del 12 al 27. Si tienen sus Biblias sería bueno que las tuvieran abiertas en Santiago 1 del 12 al 27. Generalmente en nuestra vida, tanto personal como familiar o laboral, o incluso en nuestra iglesia, acá, hoy, tratamos de trazar metas, de proponernos metas que deseamos cumplir en nuestra vida. Metas que en la mayoría son a largo plazo, pero también hay metas a corto plazo. Metas, por ejemplo, este año quiero cambiar de carro o de auto. Eso lo voy a anticipar. Quizás me salen palabras un poco chilenas, pero creo que pueden ser parecidas a las que ustedes escuchan. Si no saben, me preguntan y yo la cambio. Entonces, metas, por ejemplo, quiero cambiar mi auto, quiero comenzar a juntar dinero para poder viajar fuera del país. Metas, por ejemplo, que este año quiero hacer un curso nuevo para poder cambiar de trabajo y ahí para poder tener un mejor salario quizás. Este año quiero dejar algunos vicios escondidos que podemos tener, o quiero bajar de peso y muchas cosas más. Siempre nos proponemos metas en la vida. Y así es, y eso es normal en nuestra vida. Siempre nos proponemos metas y es bueno, no está mal, no es algo que esté equivocado proponernos metas y organizarse en la vida. Sobre todo cuando las vacaciones ya terminaron y volvemos a la rutina normal del trabajo, de la universidad, de la escuela, y tenemos que decir, ok, terminó mi descanso, ahora quiero hacer esto. Esto es lo que queda del año, quiero hacer esta meta. Pero cuando escribía este sermón, pensaba y me preguntaba, ¿lo hacemos en nuestra vida cristiana? ¿Nos proponemos metas en nuestro caminar cristiano? Por lo general, no mucho. Porque muchas veces no sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida o no entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que crezcamos como cristianos, lo cual debería ser nuestra meta este año y siempre, crecer como cristiano. Pero si esta debe ser nuestra meta como cristianos, crecer en madurez, la gran pregunta es, ¿cómo puedo crecer como cristiano? Esa es la meta. ¿Cómo podemos crecer como cristiano? Lo invito a orar antes de responder la pregunta. Padre, te damos gracias primero que todo porque eres bueno con nosotros. Gracias porque permites reunirnos hoy, esta noche, a escuchar, a alabarte, a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener oídos y un corazón dispuesto a ser transformado, a ser desafiado y a poder aplicarlo a nuestra vida durante la semana. Que no sea algo que entre y que sale, sino algo que entra y se queda en nuestro corazón para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder responder esta pregunta, la trataremos en 2 puntos. Ya del 12 al 18 de los versículos, vamos a responder vamos a ver cómo puedo retroceder en mi caminar cristiano. Y en la segunda parte vamos a ver cómo puedo crecer en mi caminar cristiano, del 19 al 27. ¿Ya?
vamos al primer punto, cómo podemos o cómo puedo retroceder en mi caminar cristiano. El verso 12, si tienen su Biblia abierta o ven el versículo, el verso 12 es un buen contexto de todo el pasaje que vamos a estar revisando, porque apunta a la necesidad de crecer a la imagen de Cristo, llevando como meta una vida a largo plazo, recibiendo la corona de la vida. No sé si lo tienen en sus Biblias. Está diciendo que terminen bien la carrera que comenzamos con Jesús, está diciendo. Una buena manera es llegando a la meta final y recibir esta corona de vida eterna, este premio. Entonces es una introducción perfecta para entender cómo puedo retroceder en mi caminar cristiano y cómo puedo crecer en mi caminar cristiano. Entonces de los versos del 13 al 18, veremos cómo el pecado nos lleva a retroceder en nuestro caminar cristiano. Cómo el pecado es la piedra de tropiezo en nuestra vida que nos lleva a retroceder en nuestro caminar cristiano. Y el apóstol Santiago, quien escribió esta carta, quiere que entendamos que la fuente del pecado no viene de otro lugar, sino de nosotros mismos. Mira el verso 13 del capítulo 1. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo y bueno, nunca piense que de Él puede venir ni siquiera la más mínima intención de querer hacerte daño. Ten claro eso. Él permite que te pasen cosas, o que nos pasen cosas, para que podamos crecer en madurez cristiana, para que podamos ver que necesitamos más de Él, que solo no podemos. A Dios no se le escapa nada de su control soberano. No significa que falló justo contigo y se equivocó, sino que quiere que tu corazón vaya siendo fortalecido y así puedas crecer en madurez en este camino que Él te ha trazado. Por lo tanto, la naturaleza de Dios es santa y perfecta. Entonces, lo que nos quiere decir Santiago es que el problema no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Mira versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos muestra el poder, el gran poder que tiene el pecado. Y el poder que nosotros muchos le damos al pecado, que le permitimos al pecado. Y lo peor de todo es que el inicio de este pecado es cuando uno es tentado por nuestros propios malos deseos. Eso significa concupiscencia, nuestros malos deseos. Somos tentados por nuestros propios malos deseos. Está diciendo que nos ponemos como autotrampas, autoengaños, en donde caemos fácilmente, en donde somos presas fáciles, en donde somos seducidos por estos malos deseos que nos hacen pecar, pero eso no es todo. Una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Es fuerte lo que está diciendo. Voy a explicar qué significa esto. Entonces, así es como trabaja en nuestro corazón este mal deseo. Cuando estos malos deseos se apoderan de nuestra vida, de nuestro corazón, nos hacen retroceder en nuestra madurez cristiana, en nuestra carrera hacia la meta final. Vamos avanzando, pero lento, o a veces para atrás en esta carrera. Estos malos deseos te cuentan una historia tan bonita que te cautivan, que te hipnotizan, que atrayendo de tal manera que te llevan a pecar. Porque para nosotros este mal deseo es apetecible, te seduce, es interesante y te lleva a equivocarte. Déjame explicarlo con esta ilustración. ¿Alguien ha ido a pescar alguna vez? ¿O entiende, lo ha visto por lo menos? Generalmente cuando uno va a pescar, en la punta del anzuelo hay un señuelo, algo como que brilla, para que el pez como que vaya hacia este señuelo. Entonces es un señuelo bien vistoso, apetecible para los peces, en donde estos sin pensarlo,
y sintiéndose atraídos, van a esta trampa y caen. Son sacados de su hábitat y son arrastrados hasta su muerte. Así trabaja un poco estos malos deseos en tu corazón. Ejemplo, ¿qué pasa en nuestra vida? Conmigo, contigo. ¿Cómo vemos esto en nuestro diario vivir? Imagínate esta siguiente situación. Llevas trabajando por varios años en una fábrica, en una empresa grande. Siempre estás con mucho trabajo, estás un poco cansado y tu pago, tu salario es muy bajo de lo que realmente deberías ganar, porque tu esfuerzo vale mucho más de lo que te pagan. Te vas a tu casa todos los días con la cabeza baja, molesto, cansado, así como ¿hasta cuándo? Estoy cansado. Al día siguiente, llegas nuevamente a tu trabajo y te encuentras que ha llegado un nuevo trabajador en el área de contabilidad, donde la persona que se encarga de ver los dineros y te paga. Y comienzas a formar una muy buena relación con este nuevo trabajador del área de contabilidad. De un momento a otro, este hombre te ofrece o te seduce con la opción de arreglar algunos papeles para aumentar tu salario. Casi el doble de lo que recibes normalmente. ¿Qué pasa ahí? En tu corazón se implanta esa idea y empieza a decirte que realmente es lo que yo merezco. Ese es mi sacrificio. Yo me he sacrificado todo este tiempo, realmente merezco ese aumento de salario. Me lo he ganado por todo el sacrificio y esfuerzo entregado por tantos años de servicio. ¿Qué pasa al final? Terminas creyéndole a este mal deseo. Y le avisas a tu compañero de trabajo que aceptas ese aumento. Entonces caes en la trampa de este mal deseo, eres seducido, eres arrastrado hacia él, pecas creyendo que todo está bien, pero al final te das cuenta que tu jefe te llama y te acusa de hacer arreglos deshonestos. Sufres las consecuencias del error, te echan, te despiden del trabajo. Y si vamos al extremo, si no te arrepientes ante Dios, si no pides perdón por tu falta, Santiago dice el juicio de Dios es muerte. Porque no quieres cambiar de actitud y prefieres mantenerte en rebeldía en tu pecado, en rebeldía frente al Señor. Esto es una muestra del pecado venciendo en tu corazón. Santiago muestra que esto es como una secuencia mortal. Dice, el deseo, tentación, te lleva al pecado y a la muerte. Eso está diciendo Santiago. Y es fuerte. A la muerte. Así es como trabaja el pecado en nuestro corazón, que nos hace retroceder en nuestro caminar cristiano. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros sabemos muy bien que lo estamos haciendo mal, pero seguimos de manera errónea, equivocada haciendo esto, hasta ser seducidos y caer en la tentación porque se ve cautivante, se ve apetecible. Yo lo quiero, me tienta a tener eso. Santiago nos está diciendo que el pecado viene de nosotros y que nos viene de un origen externo. Incluso el mismo diablo, Satanás, nos tienta, pero somos nosotros que nos dejamos atraer por estas tentaciones. Nosotros le creemos a lo que dice. Pero Santiago también nos quiere mostrar cómo podemos vencer estos malos deseos, que es una muy buena noticia. ¿Cómo podemos vencer estos malos deseos que están en nuestro corazón? Y nos dice que la única manera de vencerlos es a través de Dios mismo. No hay otra forma. Santiago está diciendo que cuando vean que los malos deseos te están cautivando, te están ilusionando de manera equivocada, el cristiano, el Hijo de Dios, debe recordar que hay algo mucho mejor que viene de Dios. Mira los versos 16 y 17. Dicen, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno
viene de Dios, de un Dios que no cambia. Y no hay nada en este mundo que te pueda seducir más que Dios mismo. Eso dice Santiago. Santiago está diciendo que en Dios hay cosas más maravillosas que el pecado no puede darte. Ponlo en una balanza. Las cosas de Dios y estos malos deseos. ¿Qué es más importante o qué te da más? ¿Más malos deseos o Dios mismo? Dice, debes conocer tu corazón y preguntarte qué es lo que más te cautiva. ¿Qué es lo que te seduce tanto que te aleja de Dios? Pregúntate. Todos los días, pregúntate, ¿qué es lo que me aleja de Dios? Que me hace pecar, dejándome ciego ante la verdadera dádiva que Dios te da. Dice, no te dejes engañar para que puedas seguir creciendo en madurez cristiana. No te engañes. Dios es más importante. Pero para poder creer que de Dios vienen cosas mejores, Santiago nos dice que Dios ya nos regaló algo, que nada lo puede superar. Dios ya nos dio algo tan grande que nada puede superarlo. Mira el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Estábamos muertos, esclavizados al pecado, pero por la palabra de verdad, por el Evangelio, o sea, por la obra de Cristo en la cruz, nos dio una nueva vida. Nos sacó de la muerte para tener vida eterna. Nos hizo volver a respirar para que entendiéramos que estos malos deseos no son nada en comparación con lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Vida eterna. Nuevamente dice, ponen en la balanza. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué te da mayor gozo en tu vida? ¿Ser seducido por estos malos deseos que te llevan a perdición o ser seducidos por el Evangelio que te llevan a vida eterna? Cuando logramos entender que el Señor, lo que el Señor nos da, toda esa buena dádiva o todo ese don perfecto que viene de nuestro Dios, podremos empezar a entender que la mentira, la infidelidad, la arrogancia y todos esos malos deseos que empiezan a nacer en nuestro corazón comienzan a ser menos cautivantes o menos esclavizadores que antes. Solo Dios puede eliminar y ayudarte a sacar de tu corazón todos esos malos deseos, esos que están arraigados o plantados en tu corazón, para poder seguir creciendo en este caminar cristiano, confiando en que todo lo bueno viene de Dios. El Evangelio es el medicamento, es la medicina perfecta para esta enfermedad, que es el pecado. Y en la palabra de verdad encontramos la solución a este constante mal deseo. Entonces, si entendemos que el pecado es el que nos hace retroceder, entonces, ¿cómo puedo crecer? Ya sabemos que Dios nos dio esta dádiva y nos dice, yo soy más cautivante que este mal deseo, créeme a mí. Pero de los versos del 19 al 27 encontramos que la manera de poder ir creciendo en madurez cristiana y seguir luchando con estos malos deseos que están en nuestro corazón es llevando una vida que recibe y que vive la palabra de Dios. Que recibe y vive la palabra de Dios. Que pone en práctica la palabra de Dios. En esta sección encontraremos algunos aspectos importantes que el Señor quiere que tengas y que cambies de manera drástica, rotunda, para poder crecer en madurez cristiana. Por ejemplo, de los versos del 19 al 21 dice que debemos estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. También nos dice que debemos despojarnos o deshacernos de ciertas conductas, como la inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Santiago quiere que nos despojemos de toda mugre, suciedad, avaricia
e impureza moral que hay en este mundo. Como dice, aléjate de esas cosas. Santiago no quiere que haya vulgaridad, ni suciedad moral, ni maldad dentro de la comunidad cristiana, de su pueblo. Cuando preparaba este sermón era imposible para mí no pensar en que todas estas cosas son difíciles de hacerlas. No son fáciles. Sobre todo el ser tardo para irarse, para enojarse. Pensaba que muchas veces es fácil criticar a los demás por ser tan enojones, por tener un genio horrible, quizás insoportables cuando andan enojados, y juzgarlos por la actitud. Pero es fácil observar y criticar, pero me preguntaba, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo es mi reacción cuando pasan cosas que me hacen enojar o me alteran de tal manera que respondo mal? ¿Cómo es mi actitud? Critico, pero ¿cómo es la mía? Y esta situación es una lucha constante en mi corazón. No solo mía, sino yo creo que de todos nosotros. A todos nos cuesta, pero nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Porque no queremos, porque sabemos si nos miramos, nos damos cuenta de cómo somos. Es más fácil juzgar, apuntar, que mirarte. Santiago está diciendo que debemos ser lentos, tardos para enojarse, para irarse. Y creo que muchas veces es bueno contar hasta 10 antes de responder, o en algunos casos hasta 100. Yo muchas veces cuento hasta 100 antes de responder. Es difícil. Santiago nos dice que seamos personas que llevan y hacen la paz. Difícil. Desafío. Y eso no es solo por un rato, sino es siempre. Debemos pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener paciencia, a tener tolerancia con las demás personas. Debemos orar al Señor para que nos ayude a ser cristianos que llevan paz. Pensaba lo que hablaba el ángel con la semana que viene de misiones. Misiones es llevar paz al mundo que está en tinieblas, que está en caos. Somos personas, hijos de Dios, cristianos, que deben llevar paz. Pero no llevamos paz muchas veces. Pero el pasaje nos quiere decir aún mucho más cosas y nos anima a que también debemos aplicar la palabra. Verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La versión NBI dice, nueva versión internacional, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está diciendo que debemos practicar lo que predicamos. Debe haber una coherencia en lo que escuchamos y lo que accionamos. Si decimos una cosa, hagámosla. Llevar a la práctica tiene la idea de seguir haciendo lo que ya sabes hacer, lo que ya aprendiste a hacer. Debemos continuar creciendo en llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque con solo escuchar no basta. No sirve de nada venir a un servicio, a un culto, escuchar, abrir la puerta e irme y no hacer nada de lo que escuché. Muchas veces pasa eso, escuchamos, somos desafiados, salimos de la iglesia y pisamos un paso fuera de la iglesia y ya volvemos a hacer otros distintos. Lo que dijimos aquí en la iglesia es decir, amén, sí, lo voy a hacer, salgo, ¿y dónde está lo que dije amén? Somos así, todos. Yo no me salvo, ni Ángel se salva. Nadie se salva de eso. Todos somos incoherentes. Decimos cosas, aprendemos cosas,
pero nos cuesta llevarla a la práctica. Santiago nos dice que el hombre que escucha y no actúa es como un hombre que se mira al espejo y después olvida cuál es su aspecto. Una muestra de madurez cristiana, dice Santiago, es entregar amor al que está al lado tuyo. Y no solo a esa persona, sino también al que está atrás, al que está adelante, al que está arriba, al que está abajo, a todos. Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha es la que atiende a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha es la que muestra misericordia por los demás, por los más vulnerables, los que son bondadosos con el prójimo. Santiago está diciendo con esto que debemos ser o llevar a la práctica lo que entendemos. Si el Señor nos está diciendo, preocúpate por los demás, llévalo a la práctica. Es entender lo que la religión verdadera, si podemos decir, esa relación de Dios contigo te dice, pone a la práctica, en práctica lo que tú ya sabes, lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo. ¿Qué es lo que más te cuesta en tu caminar cristiano? Pregúntate, ¿qué es lo que más te cuesta en tu caminar cristiano? ¿Ser un hombre de paz? ¿O lento para enojarte? ¿Ser coherente con la palabra? ¿Ser bondadoso con los demás? ¿Qué es lo más difícil para ti? Siempre es bueno examinar tu corazón, recordar aquellos momentos que más te cuestan, que son difíciles. Creo que todos sabemos de alguna manera u otra qué es lo que más nos cuesta cambiar o trabajar en nuestro corazón. Nos conocemos. Y pueden ser todas estas opciones, o quizás mucho más incluso. Y está bien porque nuestro caminar cristiano, nuestra madurez como cristiano no es fácil. La carrera hacia la meta no es un camino de fácil recorrido, sin obstáculos. Siempre hay piedras o rocas que debemos esquivar o saltar. Dios quiere que hayan cambios de actitud en nuestro corazón, en tu corazón, para que podamos recargar nuestras fuerzas para seguir corriendo y batallando, no solos, sino junto a nuestro Señor. Dios te está diciendo, corramos juntos esta carrera. Yo estoy contigo. Si hay rocas, las saltamos juntos. No estás solo. ¿Cómo podemos cambiar estas cosas entonces? Estas cosas que nos hacen retroceder. Dice, con la palabra sembrada o implantada en nosotros mismos, como sale en el verso 21. Ahí está la solución a cómo podemos seguir creciendo en nuestro caminar cristiano. En la palabra de Dios que está sembrada en tu corazón, en el Evangelio, encontramos la respuesta a los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Solo no podemos, pero con la palabra de verdad sí podemos. Porque tiene poder para darnos vida, tiene poder para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Para salvarnos de todo aquello que nos molesta, que nos impide seguir adelante. Ahí está la respuesta y la solución. Está más cerca de lo que creemos. Está en la Biblia, en la palabra de Dios. En la palabra de verdad. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puedo seguir creciendo como cristiano? Llevando una vida de relación diaria con la palabra de Dios. Empapándote de ella para poder recordarla constantemente y poder llevarla a la práctica en todo momento. Entonces cuando te sientas tentado, te sientas seducido por este gran señuelo y arrastrado como ese pez que cae en la trampa, mira y recuerda el Evangelio. Mira y lee la palabra de verdad y reconfirma
que lo que el Evangelio te ofrece, lo que te da, es mucho más cautivante que este mal deseo. Recuerda que lo que el Evangelio te da es perfecto y eterno, y no algo que dura muy poco y que después te hace sentir muy mal. Pon en la balanza qué es más importante. El crecimiento en el caminar cristiano no es fácil, pero el Señor nos dice que debemos perseverar, dejarnos ayudar en nuestra lucha diaria a través del Evangelio y no olvidar que al final de este caminar recibiremos la corona de la vida eterna junto al Padre, que es el gran premio que tenemos los que somos hijos de Dios. No podrás crecer si no te dejas alimentar de la palabra de Dios, de la palabra que da vida. Que este sea nuestra meta a corto y largo plazo. Ser cautivados día tras día por la palabra de Dios que nos da vida. Los invito a orar. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti siempre. Perdónanos por todas las veces que te olvidamos, que preferimos cosas que no te complacen, que somos cautivados o seducidos por cosas que no valen la pena. Ayúdanos, Señor, a mirarte siempre a ti. Ayúdanos a apoyarnos con nuestros hermanos de la iglesia. Ayúdanos a recordar que el Evangelio es mucho más y que ofrece mucho más que ese simple deseo o mal deseo. Ayúdanos, Padre, de verdad con nuestro corazón que es engañoso, que nos hace cegarnos, Señor. Y de verdad ayúdanos, Padre, a poder animarnos mutuamente como iglesia, como hermanos en Cristo, a seguir caminando junto a ti de la mano firmes, sin soltarnos en ningún momento, Señor. Y si nos soltamos, ayúdanos a poder agarrar de la mano que siempre está extendida para ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos mira siempre y está atento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Álvaro. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a concluir nuestro culto con la doxología que se encuentra en Judas, donde dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.